Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necedad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre. No, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Increíble, cuando leía esta carta de Filemón, buscaba el significado del nombre Onésimo. Y el nombre Onésimo significa útil. El nombre Onésimo significa provechoso. Y esto es un fuerte contraste, amada familia, con el pasado de ese hombre. Porque el significado del nombre Onésimo es útil y provechoso. Pero antes Onésimo era un esclavo de Filemón. Por eso el apóstol Pablo le dice: ahora Onésimo para ti te es útil. Pero anteriormente este hombre que ahora es útil te era inútil. ¿Por qué? Porque por medio de la vida de Pablo, este hombre había sido transformado. Por medio del testimonio de Pablo, por medio de la palabra, de la revelación que Dios le daba a Pablo, este hombre había sido transformado, había sido traspasado de un gobierno a otro, del gobierno de las tinieblas al gobierno de la luz. Y me llama mucho la atención, porque Pablo dice: Onésimo ahora ya es útil, ya es un instrumento de Dios. Pero anteriormente este hombre estaba en perdición. Este hombre no tenía esperanza. Este hombre estaba en esclavitud. Este hombre no podía ver más allá de lo que su esclavitud le permitía ver. Pero dice la palabra que este hombre fue tocado por la gracia de Dios. Y para llegar a ser un instrumento útil, él tuvo que hacer algo. Dejar atrás su pasado. Este hombre tuvo que dejar atrás su esclavitud. Este hombre tuvo que tener un vaciamiento. Este hombre tuvo que tener una kenosis o un vaciamiento de sus costumbres. Este hombre tuvo que pasar por un proceso de purificación. Este hombre tuvo que dejar atrás todos sus recuerdos. De manera que el estilo de vida de esclavo, lo que él vivió en el desierto, lo que él vivió en su juventud, lo que él vivió en su niñez, lo que él vivió en su relación pasada, lo que él vivió en su esclavitud, quedará atrás. Y a partir del conocimiento de Jesucristo, él pudiera vivir la riqueza y la plenitud que ese evangelio prometía. Pero es importante que entendamos que hay que dejar atrás el pasado. No hay que olvidarnos de donde Dios me sacó, pero no podemos vivir recordando el pasado que un día nos ató. Es que dentro del pueblo de Dios, amada familia, encontramos a mucha gente viviendo del pasado. Encontramos a mucha gente recordando. Encontramos a mucha gente que se siente esclavo de lo que antes fue, de lo que sucedió anteriormente, de lo que pasó en su juventud, de errores que cometieron en el pasado. En el pueblo de Dios encontramos mucha gente que no puede vivir feliz, no puede vivir pleno, porque viven recordando con lo que cometieron o lo que hicieron en el pasado. También encuentro a mucha gente que se siente feliz recordando el pasado. Me encuentro con mucha gente que cuando cuenta su testimonio, esta gente dice:
dice, no, es que usted no sabe lo que era yo en el pasado, pero lo dice con una gran sonrisa, ¿verdad? Dicen, que si usted supiera, hermano, todo lo que yo andaba haciendo antes, y hasta le hacen así, ¿verdad? O sea, si usted supiera, si es que yo era de los presos de allá de donde yo vivía, era de los pesados de ahí, lo que yo decía, eso se hacía. ¿Pero por qué? Porque dentro de nosotros está un anhelo por regresar a Egipto. Porque dentro de nosotros hay un anhelo por regresar al estilo de vida que llevábamos con anterioridad. Pero es que para que Dios te use para ser un siervo útil en las manos de Dios, hay que olvidar, hay que dejar el pasado atrás. El pasado, amada familia, es un ancla que evita que tú vayas más adelante. El pasado es un ancla que evita que tú prosperes. El pasado te mantiene atado. Es un ancla que te mantiene esclavizado. No te deja prosperar. Eso puede ser el pecado, pueden ser costumbres, pueden ser malas palabras o palabras que te profirieron a ti. Quizás en tu niñez que te marcaron. Quizás alguien te dijo que nunca saldrías adelante y tú te has tomado esa palabra en serio y crees que de verdad nunca vas a salir adelante y vives esa realidad para ti. Porque en tu subconsciente quedó marcado que una autoridad posiblemente o alguien que para ti representaba algo te lo dijo y no has podido salir de ese desierto. Hay gente viviendo en los desiertos creyendo que es su casa. Pero Dios te dice esta noche, tienes que avanzar. Hay gente viviendo de relaciones pasadas. Hay gente viviendo de recuerdos. Cuando yo tenía éxito, cuando me iba bien, es que cuando ganaba tanto, es que cuando Dios me usaba, es que cuando vivía con tal persona, es que cuando estaba con mis papás esos tiempos, es que mi niñez, es que cómo olvidar aquellos buenos años que viví. Y es cierto que no debes de olvidar de donde Dios te ha sacado, pero no puedes vivir atado, esclavizado, no puedes poner un ancla y estacionarte en esa etapa de tu vida. Porque el tiempo es algo que no se detiene. Desde que Dios dijo, sea la luz, e inició el tiempo no ha parado. El tiempo no se ha detenido. De hecho, estás más viejo que ayer. El tiempo ha seguido pasando. Entonces tú no puedes vivir de los recuerdos, tú no puedes vivir de fotografías, tú no puedes vivir de lo que antes fue, tú no puedes vivir de batallas que ganaste en el pasado. David no se pudo quedar con la batalla o con el gane que tuvo contra Goliat. Él tuvo que seguir luchando. Él sabía que no se podía quedar ahí, porque con el tiempo la gente lo iba a olvidar. Eso iba a quedar en el pasado, en los recuerdos. Esas historias nada más quedarían para eso, para el recuerdo. Así como tu pasado nada más marca la historia de tu vida, pero tú debes de continuar avanzando, continuar luchando. ¿Por qué? Porque adelante Dios tiene más para ti. Amén. Filipenses capítulo 3 y verso 13. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es que es increíble, amada familia, porque si tú quieres llegar a tu tierra prometida, si tú quieres ver las promesas cumplidas, si tú quieres ver lo que Dios te habló, es necesario despojarte. Es necesario poner tu mirada en la cruz de Jesucristo. Es necesario dejar atrás todos los errores, todos los daños que viviste y proseguir a la meta que es Jesús. Es necesario morir a nuestro ego, porque muchas veces no queremos aceptar la situación que ahora estamos viviendo.
vivimos. Por eso es necesario dejar a un lado o hacer morir el ego, el orgullo, la vanagloria, el pecado. Todo aquello que nos impide vivir plenamente. Todo aquello que nos impide acercarnos a Jesús. Dicen por ahí que recordar es volver a vivir. Y al nosotros estar recordando, retornamos a ese estilo de vida. Cuando nosotros recordamos relaciones pasadas, pero deseando estar ahí, deseando aquellos momentos de pecado, deseando aquellos momentos de adicción, de alcoholismo, entonces estamos recordando, pero porque queremos estar ahí. El pueblo de Israel, dice la palabra que ellos deseaban los ajos y las cebollas de Egipto. Ellos decían, por lo menos allá teníamos ajos y cebollas. Ellos estaban anclados, aunque Dios ya los había libertado, aunque Dios ya los había sacado de Egipto, ellos tenían una ancla hasta allá. Y eso no les permitía que Egipto saliera de su corazón. Y el problema con todo eso, amada familia, es que así como no nos permite salir de Egipto, tampoco nos permite llegar a nuestra tierra prometida. Y eso es lo que sucede muchas veces. Y pasamos años en los desiertos. Nos preguntamos, Señor, ¿y por qué no me bendices? Señor, ¿y por qué no me prosperas? Señor, ¿y por qué mi matrimonio no cambia? Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué la empresa está así? Es porque estás anclado en el pasado. Es porque posiblemente no has perdonado. Es porque posiblemente no te has despojado. No has sacado de tu corazón todo aquello que te ata a Egipto. Es ahí donde recién que con sus exparejas, infidelidades, o quizás tu matrimonio, o dentro de tu matrimonio, quizás te fueron infiel, quizás te dañaron, pero decidiste perdonar, decidiste avanzar, pero de labios. Y el problema con eso es que cuando nosotros decimos en nuestro corazón y en nuestra mente, voy a perdonar, pero no lo hacemos verdaderamente, seguimos anclados al pasado. Y en cualquier momento de furia, esas palabras salen de nuestra boca. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Y esta noche Dios te trae una respuesta. ¿Sabes por qué no restauro esa área? Porque todavía estás anclado ahí, a ese momento. Todavía está esa espina, no me la has entregado. Y si queremos ver restauración en cualquier área, es necesario nunca olvidar de donde Dios nos sacó, pero sí perdonar, sí dejar eso atrás, despojarnos de todo conocimiento que no nos lleve a la plenitud de Cristo. Hay gente que sigue con las costumbres del mundo. Hay gente que sigue con las mismas malas palabras del mundo. Hay gente que sigue con los mismos programas que veía en el mundo, con la misma música que veía en el mundo, con el mismo estilo de pensamientos que tenía en el mundo. Y es por eso que el apóstol Pablo dijo, cambia tu manera de pensar, renueva tu manera de pensar. ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto con tanto énfasis? Porque él quería que, al igual que Onésimo, nosotros pasáramos de esclavos a ser siervos útiles, de estar en escasez a estar bendecidos, de estar buscando la bendición a permitir que Dios nos bendiga, pasar de estar en amargura a tener gozo, pasar de tener un matrimonio en crisis a tener un matrimonio fundamentado en la roca que es Cristo. Y es que si queremos ver cambios en nuestras familias, es necesario esto: vaciarte, entrar en intimidad con Dios y decirle, Señor, quiero dejar todo atrás, quiero empezar de cero. Es cierto, fui leproso por un tiempo, pero hoy ya no.
¿Y cómo lo abrió Dios? ¿Verdad? ¿Te acordaste de aquellos días de ayuno? Recordando. ¿Por qué no traes eso ahora? ¿Por qué no vives lo que Dios tiene para ti en el futuro? Es por eso que el apóstol Pablo decía en Filipenses: yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. O sea, yo no pretendo ser perfecto. Yo no pretendo ya ser lo mejor. Yo no pretendo ya ser el mejor cristiano. Pero una cosa hago. O sea, yo no pretendo ser el mejor esposo. Yo no pretendo ser la mejor esposa. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es que hay que dejar eso. Tu pasado, lo que te hicieron tus padres, lo que te hizo tu ex jefe, lo que te hizo tu ex novia o tu ex novio, ya pasó. No vas a poder arreglar el pasado. Por mucho que llores, por mucho que te deprimas, no vas a poder. Entonces, prosigue a la meta, continúa avanzando, porque hay mucho camino todavía, hay muchas victorias más. Y por estar viendo el pasado, por estar recordando, por estar viviendo de fotografías, por estar viviendo de los recuerdos, no estás viviendo lo que Jesucristo ha puesto delante de ti. Por estar deprimida todo el tiempo. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho así? No lo hiciste. No pasó así. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera separado? No fue así. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pecado? Pero no fue así, fallaste, fallamos. Y si alguno de nosotros falló o cayó, es necesario olvidar, soltar esa ancla. Es necesario vivir como es digno de un cristiano. ¿Y cómo es vivir de un cristiano? Continuando a la meta. Esa meta que te dará gozo, esa meta que te dará felicidad. Pero me topo con que hay mucha gente viviendo en amargura. Es que cuando tú vives de lo que pasó, te amargas. De hecho, el diablo por eso quiere que estés en el desierto siempre. Y recordando los viejos tiempos, para que te amargues, para que tu corazón se llene de odio, para que tu corazón se llene de rencor y de resentimientos. Pero esta noche Dios te dice: continúa avanzando, porque tú me eres un Onésimo, tú me eres útil, tú me eres un privilegiado, tú ya no eres un esclavo, sino que Dios te ha escogido con un propósito. Y ese propósito es que cambiemos. Fíjense que hay muchos hombres y mujeres que somos, yo les decía la otra vez, que vivimos del recuerdo. No me recuerdo la palabra, pero vivimos recordando todo. Y tenemos mente fotográfica, porque nos recordamos lo que nos hicieron en el 2000, lo que pasó en el 95. Más que todo las hermanas son hermanas históricas, les decía yo, porque medio pelean y ahí sacan todo lo que hicieron hasta los novios. Y ahí tienen como 30 años de casados, tienen como 20 años de casados. Y es cierto, nosotros como hombres debemos de honrar a nuestras esposas como a vasos más frágiles. ¿Por qué? Porque ellas ya no tienen que sentir la seguridad que nosotros las amamos. Pero también las mujeres deben de olvidar si es que hubo algún error. Porque si no vas a vivir en amargura, si no vas a vivir en odio. Es necesario dejar de revolver la basura. Es necesario dejar de pecar y poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y Dios también me pedía que hablara
y aquellos que están pasando hoy por desiertos familiares, desiertos económicos, sentimentales, y que ya se acostumbraron a vivir en esa tierra. Dios me decía que hay personas que ya se acostumbraron a vivir, que llegue el maná, siempre sin nada, a que caiga el maná de repente, a que brote agua de la roca, a ver quién nos bendice hoy, a ver de dónde Dios nos provee. Gente que ya se acostumbró, en lugar de seguir avanzando, hizo su morada en el desierto. Gente que ha hecho su casa allí en esa tierra desértica que no produce fruto. Gente que ya se acostumbró a vivir con la nube de día y con la columna de fuego de noche. Y Dios te dice, esta noche, Dios te habla y te recuerda que el desierto no es para vivir. Te es necesario continuar, te es necesario avanzar, te es necesario ingresar a la tierra prometida que Jesús el Mesías destinó para ti. Pero para ello debes de dejar a un lado, debes de dejar la conmiseración, debes de marchar, debes de esforzarte. Algunos de nosotros nos quedamos estancados porque hemos creído que los desiertos son nuestra casa. Pero quiero decirte que no. Los desiertos no son tu casa. Tú no fuiste diseñado para los desiertos. Tú no fuiste diseñado para vivir siempre en escasez. Tú no fuiste diseñado para poner la mano así siempre. Tú fuiste diseñado para bendecir a otros. Tú fuiste diseñado para estar en tu Edén. Tú fuiste diseñado para dejar atrás el desierto que estás pasando hoy y avanzar a tu tierra prometida. Tú fuiste diseñado para entrar a tu Canaán. Los desiertos son transitivos. Los desiertos, los problemas, las tribulaciones son nada más para tu formación. Pero ya llegó el tiempo de marchar. Esa fue la orden. Dios me decía, dile a ese pueblo que te va a escuchar que ya llegó el tiempo de marchar. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me oras a mí? Levántate y dile al pueblo que marche. Nos encontramos con momentos en los que Dios ya no va a obrar, Dios ya no te va a dar el maná. Va a llegar un momento en el desierto que ya no es tu tiempo de estar en ese desierto. Ya el maná ya no va a llegar. Ya el agua, la roca no te va a dar agua. Ya no vas a ver más la nube que te protege del sol. Ya no vas a ver más la columna de fuego que te produce calor en el frío. ¿Por qué? Porque estás frente al mar. Y es tiempo que marches. Es tiempo que avances. Es tiempo que continúes. ¿Por qué? Porque hay una tierra que conquistar. ¿Cuántos se recuerdan cuando Dios abrió el mar en la Biblia? Hay momentos en que Dios te va a abrir el mar. Momentos en desesperación que Dios dirá, ok, voy a abrir el mar. Pero hay otros momentos en los que Dios te va a decir, camina sobre las aguas. No te va a dar seguridad de nada. Posiblemente te hundas. Posiblemente no sepas qué va a suceder con tu matrimonio. No sepas qué va a suceder con tus finanzas. Posiblemente no tengas nada para empezar un negocio. Pero es ahí donde tu fe es probada. Es ahí donde tienes que confiar en el Dios del universo. Es ahí donde tienes que confiar en que el arquitecto va a obrar en tu vida. Pero son momentos de fe. Y es por eso que el mensaje es claro esta noche. Dios te dice, ya no vivas del pasado. No olvides de donde Dios te sacó, pero avanza, continúa, no te quedes anclado. Ya Dios perdonó tus pecados. Hay algunos acá que viven de recuerdo de sus exparejas, recuerdos de cuando tomaban, recuerdos de cuando se drogaban, recuerdos del mundo, recuerdos de su infancia, personas que viven anhelando la vida en Egipto. Y Dios te dice, ya pasó.
firmes, si quieres que yo te use, si quieres dejar tu vida de esclavo, si quieres dejar el desierto, si quieres dejar tu vida de escasez, si quieres dejar la vida que hoy estás viviendo, si ya te cansaste de la situación que hoy estás viviendo en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida emocional, entonces es tiempo de marchar, es tiempo de caminar sobre las aguas, es tiempo de trascender a tener una mentalidad de conquista, una mentalidad como la de Josué, que caminó alrededor de los muros y esos muros cayeron. Pero ¿sabes por qué cayeron? Porque él dejó atrás Egipto. Él tuvo una mentalidad en la que no se amargó. El pensamiento de Josué era un pensamiento de conquista, no era un pensamiento de esclavitud. Él quería que Dios lo usara. Por eso él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No me importa si mi mujer no quiere, no me importa si mis hijos no quieren. Por eso digo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a conquistar esa tierra, aunque tenga que caminar sobre las aguas, aunque tenga que orar 40 días, aunque tenga que ayunar, aunque tenga que parecer cucaracha de iglesia, pero Dios me va a bendecir. Esa es la mentalidad de un hombre de conquista. Por eso Dios te dice esta noche: avanza a tu supremo llamamiento. Para finalizar, me gustaría que fuéramos a Éxodo capítulo 3 y versículo 5. Éxodo 3, 5. Por el tiempo te lo voy a leer. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto significa, quitar el calzado de tus pies significa o denota respeto por una visitación santa de Dios. Es que, amada familia, cuando tú tienes una visitación santa, cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya no puedes seguir igual. Por eso cuando Jacob lo visitó el ángel, le cambió el nombre. Jacob era estafador. Jacob era un hombre que estafó hasta a su suegro, pero estafó hasta a su hermano. Y hace poco aprendía que a cada Jacob le llega su Labán. Ahí estudie eso, se lo voy a dejar. El Señor le decía a Moisés: quítate el calzado de tus pies, quítate tus costumbres. Cuando Dios te ha visitado, ya no puedes seguir viviendo de la misma manera, con las mismas costumbres. Cuando eres tocado por Dios, entonces empiezas a cambiar tus palabras, empiezas a cambiar tu carácter, empiezas a cambiar o a dejar los recuerdos atrás y a vivir como Dios te ha mandado. Debes de vaciarte, debes de formatear tu mente y dejar que Dios la llene con su palabra, dejar que Dios la llene de su presencia, de su llamado. Las palabras que te dijeron en tu infancia ya no cuentan más, porque ahora Dios está escribiendo la historia de tu vida, la historia de tu casa, la historia de tus hijos, la historia de tus finanzas, la historia de tus generaciones, de manera que ya no se dirá más como dijeron de ti anteriormente, sino que se dirá que tú eres una nación santa, real sacerdocio, que eres un hombre y una mujer escogida por Dios, que eres útil en las manos de Jehová de los ejércitos. Pero para eso debes esta noche de despojarte, debes de quitarte esa ancla. No importa lo que dijo de ti tus padres, no importa lo que ha dicho de ti tu jefe, tu esposo o el pasado. Hay algo que Dios dice de ti, y esa palabra que Dios me dijo que te dijera es que Él tiene planes de bien para tu vida, que Él te va a usar, que ya no vivas de los recuerdos, que ya no vivas del pasado, sino que vivas de lo que está adelante, que ya no vivas por vista, sino que vivas por fe. Hay gente aquí viviendo de éxitos del pasado y que se sienten frustrados, pero ahora Dios te dice: tengo planes de bien para tu vida, que tu mente no sea escasa. Mira todo lo que tienes adelante. Deja de recordar los ajos y las cebollas de Egipto y comienza a vivir según el diseño de Él para tu vida. Esta noche es una noche de despojos. Esta noche es una noche de dejar atrás eso que no te deja avanzar. Yo no sé qué es, pero quiero hablarle a aquellos
personas que ya se cansaron de estar en el desierto. El desierto no fue diseñado para ti. La escasez, las tormentas, las tribulaciones no fueron diseñadas para ti. Hay una tierra que fluye leche y miel. Dios habló de tu matrimonio. Dios habló de ti en la eternidad. Dios dijo que serías próspero. Dios dijo que tus hijos estarían bien, saludables. Dios dijo que serías bendecido. Pero por estar viviendo de los recuerdos, por estar viviendo del pasado, esta noche es tiempo de dejar en este altar las palabras que te marcaron. La esclavitud de tu pasado. Así que cierra tus ojos. Cierra tus ojitos. Y dile: Señor, yo me quiero despojar. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que Dios haya podido hablar a tu corazón, a tu espíritu, que te haya edificado. Quiero invitarte, si es así, a que puedas reunirte con nosotros. Nuestras reuniones son los días miércoles, 6:30 de la tarde, y domingos a las 9 de la mañana. Dios tiene algo especial para ti en este lugar. Ven, no te quedes en casa, rétate, hay algo muy bueno para ti.